Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Soy su profesora Elsa Moreno Yangali y hoy vamos a desarrollar un tema más en el curso de aritmética. Nuestro tema del día de hoy es división y multiplicación de números decimales. Multiplicación de números decimales. ¿Qué será? ¿Cómo se realizará? Para multiplicar dos decimales o un entero por un decimal, se multiplican como si fueran enteros, es decir, sin tener en cuenta la coma decimal. Finalmente, a la derecha del producto se separan con una coma tantas cifras decimales como tenga en total los dos factores. Para entender un poquito esto, vamos a desarrollar un ejercicio para que te des cuenta cómo se multiplican los decimales. Tengo 16,23 por 2,8 y vamos a multiplicarlo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar como si fuera una multiplicación normal. Me olvido de las comas y multiplico de manera normal. Digo, 8 por 3, 24. Coloco el 4 y llevo 2. Ahora multiplico. 8 por 2, 16 más 2 que llevaba, 18. Llevo 1, acuérdate lo que llevas. 8 por 6, 48. Más 1 que llevaba, 49. Llevo 4. Ahora, 8 por 1, 8. Y 8 más 4 es igual a 12. Muy bien, ya multipliqué al 8 con todos los números de aquí arriba. Ahora, ¿quién tengo que multiplicar? Voy a multiplicar al número 2. Muy bien, empiezo. 2 por 3, 6. Coloco debajo del 8. 2 por 2, 4. Muy bien. 2 por 6, 12. Pongo el 2 y llevo 1. 2 por 1, 2 más 1 que llevaba, 3. Muy bien, ya multipliqué el número 2 también. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a sumar estas cantidades que tengo aquí. Sumo 4, como acá no hay nada, 4 bajo el 4. Muy bien, 8 más 6, 14. Pongo el 4 y llevo 1. 9 más 4, 13. Más 1 que llevaba, 14. Pongo el 4 y sigo llevando 1. Digo 2 más 2, 4. Más 1 que llevaba, 5. 3 más 1, 4. Muy bien, de esta manera hemos multiplicado. Pero ahora, ¿qué estaría faltando? Estaría faltando la coma decimal. Para colocar la coma decimal, lo único que tengo que hacer es contar cuántos decimales tienen los dos factores. Observo, en el primer factor hay 1, 2 decimales. Y en el segundo factor hay un decimal. Entonces, sumo todo. 1, 2, 3. Tiene 3 decimales. Por lo tanto, cuento en el resultado. De derecha a izquierda voy a contar. 1, 2, 3. Entonces, la coma colocaría aquí. Por lo tanto, el resultado de 16,23 por 2,8 es igual a 45,444 milésimos, ¿verdad? Muy bien, entonces así de fácil se hace una multiplicación de decimales. Recuerda, lo único que tienes que hacer es multiplicar como ya sabes, luego al último solamente cuentas los decimales de los dos factores y colocas la coma de derecha a izquierda contando la misma cantidad que tienen de los decimales los factores. Siguiente, veamos. Un caso especial es la multiplicación por la unidad seguida de ceros. A ver, eso no quiere decir que para multiplicar un decimal por la unidad seguida de ceros
se desplaza la coma hacia la derecha. Tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. Veamos ejemplo para poder entender un poquito mejor. Me dan la primera multiplicación. 3,48 por 10. ¿Qué tengo que hacer? Voy a desplazar la coma hacia la derecha. Quiere decir hacia aquí, hacia mi mano derecha. Tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. ¿Cuántos ceros están acompañando a la unidad? Al número 1 hay un solo cero. Entonces, esta coma voy a avanzar un solo lugar. Como hay un cero, lo voy a mover. La coma aquí. Lo voy a mover y entonces va a ser igual a 34,8. Se ha movido un lugar. ¿Por qué? Porque hay un solo cero. Veamos otro ejemplo. 78,935 por 100. ¿Qué hago? Muevo la coma hacia la derecha. Tantos lugares como ceros hay al costado de la unidad. ¿Cuántos ceros puedes ver? Ves 1 y 2. Entonces voy a mover 2 veces la coma. Cuento. 1, 2. Y aquí voy a colocar la coma. Muy bien, entonces sería 78,935 por 100 va a ser igual a 7,893 enteros, 5. Muy bien, un ejemplito más para que quede bien claro. A ver, tengo 86,321 por 1000. ¿Qué hago? Muevo la coma hacia la derecha, tantos ceros como tiene la unidad. Cuento 1, 2, 3 ceros. Entonces muevo la coma. 1, 2, 3. Y como aquí ya no hay ningún número, entonces simplemente coloco el número. 86,321, porque acá iría la coma y como no hay, se coloca el 0 y los ceros a la derecha no tienen valor. Muy bien, entonces de esa forma se multiplica los números decimales seguidas por la unidad seguida de ceros. Ahora veamos la división de decimales. ¿Cómo podré dividir los decimales? Entonces, en la división de números decimales se dan los siguientes casos. División de dos decimales. División de un entero entre un decimal o viceversa. Un decimal entre un entero puede ser también. Y la división de un número decimal entre 10, 100, 1000. Quiere decir entre la unidad seguida de ceros. Vamos a ver, vamos a conocer y vamos a aprender cómo se dividen de las tres maneras. Dos decimales, entero entre decimal o viceversa, y un decimal entre 10, 100 o 1000. Veamos entonces la división de dos decimales. Si estos números decimales tienen la misma cantidad de cifras decimales, se suprimen las comas y se dividen como si fueran enteros. A ver, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Me dicen, ejemplo, divide 6,23 entre 3,51. Como aquí los dos números decimales tienen la misma cantidad de decimales, aquí hay 2 y aquí hay 2, entonces elimino la coma, suprimo, quiere decir que saco las comas y hago una división normal, como si fueran enteros. Entonces veamos, digo 623 entre 351. Divido normal, ¿por qué? Porque saco la coma. ¿Cómo saco la coma? Voy a sacarlo multiplicando por 100. A 623 por 100 es igual, 6,23 por 100 es igual a 623. Y 3,51 por 100 es igual a 351. Entonces, por eso estoy suprimiendo la coma. Ahora veo,
Divido una división como tú sabes, normal. Olvídate la coma, ya eliminamos, ya suprimimos la coma. Divido de la manera normal y sencilla que sabemos. Si acá yo observo que hay 3 dígitos, aquí también voy a agarrar 3 dígitos. Entonces digo 623 entre 351. Un número, voy a buscar un número que multiplicado por 351 me dé 623 o cerca, pero que no sea mayor. Entonces el único número que voy a encontrar es el número 1. Y digo 351 por 1 es igual a 351. Ahora, ¿qué hago con estos dos números que tengo? En la división se restan. Digo 623 menos 351 es igual a 272. Sigo dividiendo 272 entre 351. ¿Se puede? No se puede, ¿verdad? Porque ese número es menor. Entonces no puedo. ¿Qué hago? Ahí coloco, como ese número es menor que el número que estamos acá, observa, ¿qué hago? Pongo la coma decimal al costado del 1 y al poner la coma decimal voy a aumentar un 0 aquí. Entonces este número se convierte en 2720 y ahora sí puedo dividir 2720 entre 351. Busco igualito un número multiplicado por 351 que me dé cerca a 2720. El número será 7. Digo 7 por 351 es igual a 2457. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo que he hecho aquí. Hago una resta. Resto 2720 menos 2457 es igual a 263. Entonces sigo dividiendo. Como ya coloqué la coma, puedo seguir aumentando 0. ¿Por qué? Porque 263 es menor que 351 y no puedo dividir. Entonces, ¿qué hago? Coloco un 0 y digo 2630 entre 351. Hago lo mismo, busco un número que multiplicado por el número 351 se acerque o iguale al 2630, pero que no sea mayor. Ese número será 7. 7 por 351 es igual a 2457. Entonces hago lo mismo que he hecho aquí y aquí. Resto 2630 menos 2457 es igual a 173. Y así puedo seguir aumentando 0, 0, 0 hasta que ya no se pueda más. ¿Ya? Entonces, de esta manera estamos dividiendo dos decimales, un decimal entre un decimal cuando tienen la misma cantidad de decimales. Ahora veamos, si no tienen la misma cantidad de cifras decimales, se debe completar con ceros al que tenga menos cifras decimales y luego suprime la coma, ¿ya? Y se divide como enteros. Entonces, ¿qué hago? Me dan, ejemplo, miren, 9 enteros 247 entre 4 enteros, 3. Entonces, ¿qué hago? Aquí veo que hay 3 decimales, pero este número tiene un solo decimal. ¿Qué me dice que hago? Tengo que completar con ceros. Voy a completar con ceros la misma cantidad de decimales. Quiere decir, acá, ¿cuántos decimales observan? Hay 1, 2, 3 decimales. Y aquí también tiene que haber 3 decimales. ¿Cuántos ceros podré colocar para que esté igual a 3 decimales? 2 ceros, ¿verdad? Entonces voy a completar 2 ceros y voy a decir, y elimino la coma, 9247 entre 4300. Completé con ceros y elimino la coma. Ahora hago una división normal, como sabemos. 2 por 4300 es igual a 8600. ¿Qué hago? Hago la resta y va a ser igual a
647. 647, ¿podré dividir entre 4.300? No, ¿verdad? Como no se puede, ¿recuerdan qué se hace? Se coloca una coma y se aumenta un 0. Y ahora sí, sigo desarrollando la división como sabemos. 1 por 430 es igual a 430. ¿Qué hago? Resto. Al restar 6.470 menos 4.300 es igual a 2.170. ¿Qué hago? Como ya coloqué la coma, puedo seguir colocando ceros. ¿Por qué coloco el cero? Porque este número 2.170 es menor que 4.300. Entonces no puedo dividir. Coloco cero. Ya no coloco la coma. Una sola vez se coloca la coma. Recuerdo, ¿ya? Entonces sigo dividiendo de la forma normal. 5 por 4.300 es igual a 21.500. Ahora resto. 21.700 menos 21.500 es igual a 200. Entonces, de esta manera estamos dividiendo dos decimales con diferencias de decimales. Entonces, acá tenía 3 y acá tenía un decimal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos que completar con 0 para que tengan la misma cantidad de números decimales. Muy bien, sigamos. Entonces, división de un número decimal entre un número entero. Se resuelve la operación como si el dividendo y el divisor fueran números naturales, pero se pone la coma en el cociente antes de bajar la primera cifra decimal. Veamos un ejemplo para poder entender un poquito mejor. Me dan los siguientes números para dividirlo. 49 enteros entre, 49 enteros, coma 36 centésimos entre 8. Entonces aquí puedo observar que hay un número decimal y hay un número entero. ¿Cómo divido? Me dicen que dividan como si fueran números naturales. Entonces digo 49,36 entre 8. Voy a dividir como una división normal de números naturales. 8 por cuánto me va a dar cerca 49. 6 por 8, 48. ¿Qué hago? Resto. 49 menos 8 es igual a 1. Muy bien. Antes de bajar el 3, tengo que colocar la coma. ¿Por qué? Porque el 3 pertenece a los decimales. Me dicen que tengo que bajar. Antes de bajar el número, tengo que colocar aquí la coma en el cociente. Está aquí se llama cociente. Entonces, coloco una coma y ahora sí bajo el número 3. Y ahora digo 13 entre 8. Busco un número que multiplicado por el 8 me dé cerca 7. Entonces va a ser el número 1. 1 por 8, 8. Y 13 menos 8 es igual a 5. Muy bien, como ya coloqué la coma, entonces sigo bajando el número que está aquí. Voy a bajar el número 6. Ahora divido 56 entre 8. 8 por cuánto me da 66. Muy bien, 7. 7 por 8 es igual a 56. Y hago una resta normal. 56 menos 56 es igual a 0. Entonces, de esta manera hemos dividido un número decimal entre un número entero. No se olviden que antes de bajar la primera cifra decimal, coloco una coma en el cociente. Ahora veamos división de un número decimal entre 10, 100 o 1000. Para dividir un número decimal entre 10, 100 o 1000 o etcétera, se corre la coma hacia la izquierda. No se olviden, en la división es hacia la izquierda. Recuerdan que la multiplicación era hacia la derecha. Ahora no, todo lo contrario. En la división voy a correr la coma hacia la izquierda. Tantos lugares como ceros tengan la unidad. Ejemplo, 4,7 entre 10. Voy a correr la coma hacia la izquierda para allá. Como el 10 tiene un solo cero, entonces voy a correr un espacio la coma. Entonces la coma iría aquí. Y como no hay ningún número, le coloco un 0. Entonces va a ser igual.
4,7 entre 10 va a ser igual a 0,47. Ahora observo. 9,4 entre 100. ¿Cuánto será? El 100 tiene 2 ceros. Entonces voy a colocar 2 espacios. Voy a correr la coma 2 espacios. 1, 2. Quiere decir que acá voy a colocar un 0, la coma, y aquí voy a colocar otro 0. Entonces va a ser igual a 0,094. Un ejemplo más para que quede bien claro. 63 entre 1000. El 1000 tiene 3 ceros y entonces voy a correr la coma 3 lugares. 1, coloco un 0, 2, coloco un 0, 3, coloco un 0, pongo la coma y coloco un último 0. Entonces va a ser igual 6,3, va a ser igual a 0,0063. Entonces, de esta manera se divide un número decimal entre 10, 100 o 1000. Muy bien, mis amores. Ahora que ya hemos aprendido a multiplicar y dividir números decimales, te invito a desarrollar la ficha que está en el archivo. Ahí hay 3 ejercicios. Cuando termines, le tomas una fotito y me lo envías a mi WhatsApp. Cualquier duda o cualquier inquietud, ya sabes que nos estaremos comunicando por teléfono.